No puede ser. Bueno, pido disculpas. Me acabo de dar cuenta que el micrófono estaba apagado. Vuelvo a un inicio. Buenas noches, aprendices del curso Cátedra Virtual de Pensamiento Empresarial, módulo 3, Empresa y Gestión, identificado con el número de ficha 3577962. Para mí es un gusto saludarlos a través de esta herramienta de atención sincrónica de Teams que nos permite desarrollar las sesiones en línea. Siendo hoy el día viernes 14 de agosto del 2026, 6 de la tarde, doy inicio a la conferencia web número 3. Busca saludarles y transmitirles en nombre de nuestro director regional de la regional de Cundinamarca, el doctor Javier Ricardo Jiménez Rincón, nuestro subdirector del centro, el doctor Argemiro Celis Castro, y nuestro coordinador de formación virtual, el doctor Jairo Alberto Rivera Murillo, expresar a todos los aprendices que han sido afectados de manera directa o indirecta por el sismo que golpeó a nuestra nación el pasado lunes. Decirles que no están solos y que nosotros como institución, como SENA, estamos prestos a brindar el apoyo que requieran los aprendices. También en esta dinámica que hemos adoptado para el desarrollo de estas sesiones en línea, vamos a abordar las temáticas de estudio de aprendizaje número 2, que es determinar el plan de mejoramiento de acuerdo con las metas de la institución, teniendo en cuenta los riesgos internos y externos identificados. Pertenecemos al Centro de Desarrollo Industrial, Empresarial y Campesino, que está adscrito a la Regional de Cundinamarca. Recordamos las reglas de la sesión: realizar intervenciones respetuosas, utilizar preferible audífonos y micrófono, revisar previamente el material y al final pues hacer preguntas y varias. Pese a que hemos invitado, entiendo la situación que se está presentando a nivel nacional y pues no contamos el día de hoy con participación de aprendices, pese a que se invitó por los diferentes canales que tenemos para atención sincrónica. Sin embargo, pues yo les envío una copia también de los enlaces de participación, así como una vez se han terminado las actividades para que ustedes puedan ir mirando los avances que han tenido en el curso, les he enviado una copia de esos anuncios a sus correos. Entonces vamos a grabar, hacer la grabación, una explicación muy puntual, muy breve de los temas de estudio, para que la próxima semana, que es el día 21, pues explicamos las 4 o las 5 evidencias que vamos a evaluar dentro del curso, teniendo en cuenta que la fecha límite de envío de evidencias es el día 21 de agosto, por favor, para que tengamos en cuenta. Voy a cerrar aquí la cámara para poder que no me genere conflicto y poder abordar las temáticas que estamos estudiando. Entonces, en la segunda actividad de aprendizaje, determinar el plan de mejoramiento de acuerdo con las metas de la institución, teniendo en cuenta los riesgos internos y externos identificados, vamos a trabajar una evidencia que es la presentación, gerencia y plan de mejoramiento. Entonces, la competencia que estamos trabajando se llama administrar el riesgo de la unidad de negocio de acuerdo con políticas institucionales. El resultado de aprendizaje, determinar en contexto el proceso para la gestión de riesgo acorde a las políticas de la organización. Y aquí vamos a hablar de los planes de mejoramiento de la gestión del riesgo. Recuerde que en la anterior hablamos de cómo calcular el riesgo. Aquí vamos a partir de unas premisas, que la premisa es hacer un plan o un plan de mejoramiento, es una estrategia que me permita mitigar un riesgo que hemos definido. Entonces, lo primero que hay que entender es que hay que definir unos riesgos, hay que identificarlos utilizando los métodos que ustedes quieran o deseen,
y con base en ello, con base en esos riesgos, pues generar su plan de mejoramiento. Entonces, hay que comprender cómo funciona la administración del riesgo. Aquí el material de estudio nos explica o nos toma 14 o 15 puntos. Johan Andrés, buenas tardes. eh, para poder realizar ese plan de mejoramiento y no solamente el plan de mejoramiento, sino hacer un seguimiento. Entonces, primero es entender cómo funciona la administración de ese riesgo, ¿cierto? ¿Cuál? La estructura o el diseño o la estrategia que tenga la organización para eh, asumir o definir cuáles son la gestión o los riesgos internos y externos que tenga la organización productiva. Entonces aquí es importantísimo tener cuantificado y evaluado el impacto, cómo se va a afectar la ocurrencia o que se presente una eventualidad de ocurrencia de uno de los riesgos. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo funciona la administración de riesgos? Entonces, primero hay que definir el evento. ¿Qué podría pasar? Entonces, eso ya la persona encargada de la gestión de riesgo, pues debe conocer los sistemas de producción y con base en ello definir qué es lo que podría afectar el cumplimiento de ese objetivo misional, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad que ocurra? ¿Cuál es el impacto? ¿Qué estrategia vamos a generar para mitigarlo? ¿Y qué planes de contingencia debemos tener? Entonces hay unas formulitas ahí porque estamos hablando de cuantificar, ¿cierto? Entonces hablamos de ¿qué es reducción? Mitigación por la contingencia. Ahorita vamos a mirar eso. ¿Y qué es una exposición? Es el riesgo menos la reducción. Entonces aquí es importante tener en cuenta de que se define un riesgo que sea inevitable, o sea, que vaya a suceder. Eso es lo que en la gestión de riesgos se llama exposición. Si no hay riesgo inevitable o que no esté expuesto a un riesgo, pues simplemente no se puede hacer un plan de mejoramiento. Entonces aquí hay que tener en cuenta que el plan de mejoramiento se debe realizar frente a esos riesgos que son inevitables. Eso significa que sí o sí va a suceder un riesgo o que la organización va a estar expuesta a dicho riesgo. A partir de allí es que se empieza a generar ese análisis, ¿cierto? Ese análisis de todos los aspectos que integran ese factor de riesgo. Entonces tenemos eh, hay unos riesgos, unos conceptos del riesgo que se asume. ¿Cuál es ese riesgo asumido? Es un riesgo que yo puedo cuantificar en términos monetarios, es decir, ya tengo una exposición, es decir, que mi riesgo es inevitable. Significa que debo asumirlo, debo generar recursos para poder establecer un plan de mejoramiento. Bajo esas premisas es que funciona nuestro plan de mejoramiento del riesgo. Si no lo hay, pues lógicamente que no, tampoco se puede eh, generar un plan de mejoramiento. Entonces, primero es definir el riesgo. Segundo, definir el proyecto. O sea, hay que clasificar ese riesgo. ¿Cómo lo clasificamos? Se clasifican como altos, medios o bajos, dependiendo cómo lo vayamos a clasificar, vamos a definir esos proyectos que nos van a mitigar, ¿cierto? Entonces, esta teoría hay que profundizar, hay que estar allí. Hay unas metodologías que aplican para ciertos sistemas de producción, otros que son muy generales.
Una vez se define el proyecto o clasificamos el riesgo, lo que hacemos es, vamos a buscar apoyos. ¿Qué es buscar apoyos? Es tener una mente abierta a todas las ideas. Hay que mirar a ver eh, quién conoce más el tema, ¿cierto? O quién conoce más la eventualidad. Digamos, ahorita es una oportunidad de oro que tenemos para entender, porque Colombia, yo le decía al inicio, lógicamente que usted no alcanzó a estar allí, Johan, pero le dábamos un saludo de solidaridad a todos los aprendices que de forma directa o indirecta fueron afectados por este sismo, ¿cierto? Que es un riesgo que en las condiciones en que está todo el mundo, pues es un riesgo, hay una probabilidad muy alta de que ocurra. Entonces hay que buscar apoyo. ¿Qué es apoyo? Las personas que más conozcan sobre esos riesgos. Entonces tenemos los famosos topos aquí en Colombia que conocen más de esos procedimientos de búsqueda y rescate en, en eventos sísmicos, ¿verdad? Entonces hay que mantener una mente abierta a todas las ideas, todo lo que me permita a mí mitigarlo, debemos tenerlo en consideración. Así es que se empieza a estructurar ese plan de mejoramiento. Yo no me las sé todas. Eso es lo que hay que mirar. Cuarto, hay que identificar esas consecuencias de cada riesgo. Entonces hay que mirar cómo nos va a afectar. Si yo la puedo cuantificar, establecer costos, ¿cierto? Costos. Consecuencia de esos riesgos una vez. Acuérdense que ya estamos hablando de un riesgo que asumimos. O sea, es sí o sí vamos a ver o vamos a tener una exposición al riesgo. Entonces hay que mirar cuál es la consecuencia de que el evento suceda y cuál es el impacto, si es alto, medio, bajo, ¿cierto? Ahí vamos lidiando. Hay que ser claros e identificar y eliminar problemas que no son importantes. O sea, hay impactos que realmente no son, o hay casos donde no se puede mitigar el impacto. Entonces, si el impacto me da cero, pues lógicamente que no podré generar una estrategia para mitigarlo. Acuérdense que esto es un plan de mejoramiento. O sea, yo estoy planeando. ¿Sí? Si hay algo que corregir o no hay nada que corregir, pues simplemente pues debo eliminarlo de mi plan o no lo considero. Así es. Hay que mirar todos los elementos de esos riesgos que son identificados. Es importante priorizarlos. ¿Qué es listarlos? Definimos cuáles son los riesgos a los cuales va a estar expuesta nuestra organización y de ahí hay que priorizarlos. La importancia por el impacto, por la gravedad, la estrategia que busque allá la persona de gestión de riesgo de la organización. Vamos a mirar una metodología, es asignar probabilidades, baja, media, alta, donde se cuantifica con el 100% o del 0 al 1. Si nos da o sea, mayor que cero, debe ser mayor que cero y va desde 0,1 hasta 1. Esa es la probabilidad. Si la probabilidad es cero, pues lógicamente que no hay nada que hacer y entonces se debe eliminar. Por eso del plan de mejoramiento debe ser mayor de cero, menor o igual a 1, que sería lo máximo, la probabilidad más alta. Aquí tenemos un cuadrito, hay diferentes estrategias para mirar la probabilidad. Por eso hablamos de alerta roja, verde, naranja. Eso ya, la probabilidad media que ocurra es la más generalizada, sobre todo con los riesgos
aquellas zonas que están cerca de las zonas volcánicas. Entonces, alerta naranja, que es un término que nosotros estamos como más familiarizado o se le ha dado mayor difusión. Entonces, tenemos que mirar la probabilidad de que ocurra ese riesgo. ¿Cómo lo clasificamos? Media, baja, media o alta. También lo podemos identificar con código de colores, etcétera. Esas son estrategias que se tienen. Miramos el impacto. Acuérdense, el impacto es cómo nos va a afectar. Si es impacto medio, alto o bajo. Ya depende de las estrategias que tenga el que maneja la gestión de riesgo. Pues si el impacto es cero, pues simplemente no hay que listarlo. Es lo mismo. Si la probabilidad es cero de ocurrencia, pues no se debe hacer. Por eso estamos hablando de un plan de mejoramiento. Aquí hay una matriz donde nosotros nos podemos basar, o la persona que está mirando allí, eh, midiendo el impacto y la probabilidad para que se genere. Son estrategias para identificar esos riesgos. Recuerden que estamos mirando cómo conformar nuestro plan de mejoramiento. Entonces, estrategias para identificar y situar y valorar el riesgo. Determinar el riesgo para cada elemento. Entonces, es importante, una vez prioricemos, ¿cierto? Porque decíamos en el punto 6, listar o priorizar. Entonces, vamos a mirar cada uno de ellos, cómo va a suceder, qué elementos van a afectar de ese riesgo y que sea congruente o hacer los diferentes cruces o combinaciones con esas probabilidades y los impactos que van a tener determinadas situaciones. Aquí hay muchos ejemplos o estrategias que nos permitan a nosotros hacer un planteamiento. Entonces podemos utilizar matrices, ¿cierto? Tablas para clasificar el impacto, eh, tablas para mirar la probabilidad, otras matrices para identificar cada uno de los riesgos. Eso significa cuál es el riesgo, el rango que nosotros lo vamos a colocar, ya sea por la probabilidad, por la eh, ocurrencia o el impacto. Entonces, vamos a tenerlos priorizados. Entonces, este formato permite una forma muy rápida identificar cuál es el principal riesgo, cuál es el que mayor atención o cuál es el que debemos priorizar, ¿cierto? De acuerdo a las ocurrencias. Ya puede ser por impacto o por probabilidad, que es la forma de clasificarlos. Entonces, aquí, ¿cómo se calcula el riesgo total? Yo identifico X cantidad de riesgo. ¿Cuántos? No sé, en este ejemplo, colocan 7 riesgos que se determinaron. Pueden ser más, pueden ser menos, ¿cierto? A cada uno de ellos los voy a identificar con un código, con una palabra, etcétera. Ya la forma como yo lo quiera clasificar. Y le voy a sumar un valor. ¿Cómo calculo el riesgo? Pues hago un promedio entre los riesgos que están sucediendo allí. Yo, Faber, ya estamos casi terminando aquí la explicación de este plan de estudio, ¿cierto? No, gracias. Tranquilo. De todas maneras, pues queda la grabación para que ustedes la miren allí. ¿Cómo hacer ese plan de mejoramiento? Al final del plan de mejoramiento, como es un plan, o sea, hay unos pasos previos que explicamos anteriormente. Lo que hay que hacer es identificar el riesgo, clasificarlo, o sea, cuantificarlo, ¿cierto? Y ya vamos a clasificar dos aspectos, el impacto y la probabilidad que ocurra. Y a cada uno de ellos los vamos a dar unos valores. Así siempre es entre 0 y 1, que es lo mayor. Entonces, ¿qué es lo que se hace allí en ese plan de mejoramiento? Pues básicamente es mirar el estado actual de la ocurrencia, de la probabilidad, y una vez se presentó el riesgo, acuérdense que hablábamos de un riesgo asumido, o sea, el plan de mejoramiento debemos asumir
sí o sí que algún riesgo va a suceder. Una vez se identifique ese riesgo, el que va a asumir la organización, pues lo cuantifico. O sea, ya identifiqué en el ejemplo que hemos trabajado, estamos identificando 7 riesgos, los cuantificamos antes de que suceda y eso me da un promedio general, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos allí al final de ese plan de mejoramiento? Una vez se apliquen las diferentes tácticas de manejo o las estrategias, pues vamos a comparar cómo, si funcionó o no funcionó la estrategia. Una vez hecho eso, pues lo que hay que generar son estrategias de seguimiento. O sea, hay que estar vigilando y eso es lo que se forma la matriz de nuestro plan de mejoramiento. ¿Ok? Bueno, eso es lo que tiene que hacer en este material de estudio, que es cómo se diseña el plan de mejoramiento. Pues Faber, me da pena, pero pues igual teníamos otros aprendices aquí participando, pero falló la conectividad de sus aprendices y les tocó retirarse. Por eso no vamos a volver a explicar, sino que más bien, si tiene dudas, ahorita me eleva las dudas. ¿Listo? Por el WhatsApp. No, ahorita, si quiere, ahorita las atendemos de una vez aquí en el curso. Una vez termine, ya va a terminar aquí con la explicación de la evidencia que vamos a trabajar. El material de estudio en el cual se deben apoyar es el componente formativo que se llama gestión de riesgo, contexto, etapas, análisis y el plan de mejoramiento. Una vez se lea, vamos a realizar una presentación que se llama gerencias y plan de mejoramiento. Entonces, en esta evidencia, usted debe elaborar un análisis detallado de la gestión de riesgo desde la perspectiva de diferentes gerencias, directivo, gerencias de mercadeo y de recursos humanos. O sea, aquí les estamos dando un punto de partida. ¿Qué vamos a mirar? Eso se llama un juicio informado, donde un problema, en este caso un riesgo, lo vamos a analizar de diferentes puntos. En este caso, le indica la guía que analícelo desde diferentes gerencias. ¿Qué piensa el gerente, el directivo, el jefe de mercadeo, el de recursos humanos? Un determinado riesgo. Usted puede analizar un riesgo si está vinculado laboralmente, puede tomar en cuenta cómo calculan o cómo percibe el riesgo o la estrategia que utilice la compañía, ¿cierto? Que no estoy vinculado laboralmente. Bueno, entonces puede buscar usted en la red o apoyarse en la red sobre cómo funcionan, sobre todo las empresas líderes, que son las que hacen eh, estos análisis muy detallados. Entonces uno puede basarse o apoyarse en alguna empresa o algún artículo o documento que haya publicado una empresa donde se analice el riesgo. Y sobre esas perspectivas, usted debe hacer, no sé, una presentación utilizando el PowerPoint, bueno, el formato que usted desee, ¿cierto? Para diseñar ese plan de mejoramiento. Entonces hay que mirar allí cómo se hace el plan de mejoramiento de la compañía tal. Entonces ellos van a generar unas estrategias y con base en eso usted hace una presentación, ¿cierto? Puede utilizar diferentes herramientas. eh, si quiere utilizar Canva o PowerPoint, Excel, Word, etcétera, es hacer una presentación que incluya ese análisis. Entonces, seleccione un proyecto de emprendimiento personal, realice un análisis detallado, analice cómo desde la dirección enfrentan los diferentes riesgos. Entonces, aquí les damos unos ejemplos. La dirección que identifica
identifica cuáles son los riesgos estratégicos. Acuérdese que una visión estratégica es la que tiene el dueño, el gerente, que es como una proyección de toda la compañía, mientras que los otros eh, gerentes de mercadeo o en este caso de recursos, tiene una visión más operativa, más táctica, que es como en este caso los riesgos de mercado o de un tema muy específico como es la de recursos humanos. Estos son ejemplos que le da la guía para que usted pueda desarrollar ese análisis. ¿Listo? Usted puede tomar cualquiera. Una vez utilice esos conceptos o herramientas que usted investigó, proponga estrategias que pueda usted decir, esto le sirve a ellos para mitigar ese riesgo. Diseñese usted un plancito de mejoramiento, o sea, identificaron en el ejemplo que trabaja o que tiene el material de estudio, habla de 7 riesgos. Usted puede analizar 2, 3, 4, bueno, los que usted necesite, ¿cierto? Y con base en eso, va a ser un plancito de mejoramiento y lo importante es que haga usted una presentación. Puede utilizar PowerPoint, cualquier formato que usted le desee para hacer esa presentación, ¿ok? Bueno, cuénteme qué dudas tiene, Faber. Profe, bueno, estaba hablando, ¿cierto? De plan de, ¿cómo? Plan de Ah, mejoramiento. Entonces, esa actividad ya lo hizo. Entonces, ya ya la ahí, hiciste. Perfecto. sí, ya la Entonces, hizo. ¿qué A mí duda me tiene falta entonces? de mapa conceptual. Esa actividad va a ser lo que yo hice de plan de mejoramiento o va a ser lo que piden esa actividad. Bueno, entonces en el plan ya estamos hablando de otra actividad, ¿cierto? Sí, Que es el mapa conceptual. Entonces ajá. el mapa conceptual es básicamente es una herramienta que le va a permitir a usted apropiarse más de los conceptos. Entonces usted va a tomar esta presentación, ¿cierto? Que básicamente lo que hizo fue diseñar un plan de mejoramiento, ¿cierto? Esa fue la que hiciste ahorita en esta actividad que estábamos explicando hoy, plan de mejoramiento. Hizo su presentación, ¿verdad? Sí, Ahora, ¿qué metodología utilizó? Bueno, digamos que hizo su presentación en PowerPoint o en Canva. sí, yo hice en PowerPoint, Eso, llevo en como un PowerPoint. 14 diapositivos ahí. Exactamente. Entonces, hizo 14 láminas. Ahora, esas 14 láminas que hizo usted, coja y haga una síntesis, que eso es el mapa conceptual que va a hacer. O sea, coja ese plan de mejoramiento y entonces va a decir, plan de mejoramiento, factor o análisis del riesgo de la compañía X, ¿cierto? Y usted va a iniciar los riesgos es un mapa conceptual, es que donde usted va a tomar las 14 láminas y simplemente va a decir, va a tomar las palabras claves. Entonces va a decir, riesgo uno, digamos, eh, Mm, y va a hacer conectores. Y entonces va a decir, para ese riesgo lo mitigo con este plan de mejoramiento, con esta acción. ¿Sí me hago entender? ya, ya, ya. Es una manera que le permite a usted apropiarse más de los conceptos, ¿ok? Y es Sí, sí. solamente un mapa conceptual, lo puede hacer usted en una página, media página, ¿ok? Es Mira, simple, una preguntita. sí. Bueno, eso como la herramienta voy a utilizar Canva, entonces Canva, ¿cómo voy a subir a la plataforma? ¿En PDF o cómo es? Bueno, entonces si tú lo haces en Canva, hay dos maneras. Uno, lo conviertes en PDF, lo descargas y lo subes. Dos, me pega el enlace de Canva, ¿cierto? Entonces usted coge y hace Canva y en la parte superior, en la barra, dice copiar enlace o la URL y esa es la que me pega para que yo lo pueda ver.
Entonces, de plan de mejoramiento faltó esa vaina entonces. No se preocupe, tranquilo. Ya lo hizo. Si quiere, no, pero muy Ya, ya. seguramente ya está evaluado, no hay Sí, problema. Entonces, ese me lo incluye en la parte, en la 3 si quiere hacerlo así, ¿ok? No hay ningún problema. El plan ok. el mapa conceptual, inclusive hay unas herramientas que le permiten hacer usted esos mapas conceptuales más bonitos. Hay eh, versiones gratis allí de mapas conceptuales. Simplemente coloca la palabra y él mismo le va haciendo conectores allí. Eso, si lo decide hacer con una herramienta digital, me pega el enlace donde yo lo puedo abrir y mirar. ¿Ok, Faber? Listo, gracias. Bueno. Bueno, entonces eso es básicamente lo que teníamos para compartirles el día de hoy con ustedes. No sé si tengan más dudas. La No, próxima ya no. semana, pues nos vamos a centrar un poquito en explicar las evidencias que tenemos allí. ¿Listo? Listo. Bueno, Faber, le agradezco mucho por participar. ¿Usted en qué parte del país está? Bueno, yo aquí de Tierra Alta, Córdoba, a la zona de, ¿cómo se llama ese Parque Nacional Natural Paramillo? Ok, qué bueno. ¿Y no fueron afectados allá por el sismo? No, es un juego como unos 5.4. ¿Y Ah, usted? bueno. ¿Y usted? Nosotros estamos más en el interior. Pero no nos afectó, afortunadamente estamos bien, sino que al inicio lo pregunto es porque al inicio nosotros presentamos un saludo fraternal y muy solidario para muchos aprendices que resultaron afectados en ese sismo, ¿sí? Y entonces hemos generado, bueno, se están generando estrategias para de una u otra manera aliviar un poco o aportarle a solucionar todas las necesidades que tienen allá los aprendices. Entonces le agradezco mucho, Fader, su participación en la sesión. Yo quedo pendiente por los diferentes canales que tenemos diseñados para brindar el soporte, ¿ok? Muchas gracias, Sí, que Dios sí. lo bendiga y que se cuide. Bueno, Gracias. Va a terminar la grabación y dejo de compartir. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga y aprovecha ahorita que es festivo para que termine de hacer sus presentaciones, ¿ok? Sus sí, sí, evidencias. gracias. Los invité también ¿ya hiciste los 3 módulos de curso? Apenas inscribió como el módulo 1, el módulo 2 no reconoció el código. Dice que error de código. Voy a verificar. Gracias por informarme. Sin embargo, Gracias. si me escribe, yo se les vuelvo a enviar a ustedes allá para que se matriculen en el segundo módulo, ¿ok? Sí, sí, ya inscribió el de módulo 1. Bueno, perfecto. Bueno, Fabián, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. Hasta luego.